Bueno, voy a tratar de ser muy básico en cuanto a los conceptos que logremos tocar, pero, o sea, si en algún momento tienen una pregunta, háganla, que yo voy a procurar hacerla como para todos, no como para los que ya llevan muchísimo tiempo acá, no, sino para todos. Entonces, no sé, no hay ninguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches, señora Carmen. ¿Cómo han estado? Bienvenida. Carmen, buenas noches. ¿Cómo está? Doña Carmen. Cristian, buenas noches. Carmencita, buenas noches. ¿Cómo está? Señora Carmen, ¿cómo está? Todos buenas noches. Carmencita, Sandrita, señora Miriam, Juliet, señora Carmen, Dani. Bueno, Buenas noches, Cris. Buenas noches, señora Cristian. Buenas noches, señora Miriam. Buenas noches, Andrita. Buenas noches, Juliet. Buenas noches, dona Carmencita. Buenas noches, don Guillermo. Y la señora Luz Meris está jugando también a las escondidas. Ok, entonces, bueno, vamos entonces a Juan capítulo 5 si no tienen dudas. Y vamos a tratar de hablar de lo que expone Juliet un poquito. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, es que acabo de llegar. Es que sí no hubo pregunta, sino que Juliet viene por primera vez, entonces como viene por primera vez ella nos dice, bueno, yo la verdad no sé cómo leer la Biblia, nunca la he leído, nunca he mirado desde... Entonces pues yo creo que un punto importante a tomar en cuenta entonces sería partiendo desde Juan capítulo 5. Entonces vamos a... Lorenita, ¿tiene ahí Biblia? Creo que... Vamos a abrir Biblias en Juan capítulo... Daniel, es que se nos escucha como entrecortado. No te escucho, se te escucha como entrecortado. ¿A quién más se le escucha entrecortado? ¿Solo a Lorena? ¿O al resto también? ¿Será que es eso, Lorena? Está escuchando bien. Internet, porque acá se escucha bien. Aquí se escucha bien también. Entonces es el internet. Es el internet de Juliet. Hay posibilidad. Lorena, ¿tiene Biblia, mamita, ahí? ¿Tienes posibilidad de conectarte desde un computador, Juliet? No. Se quedó frisada. No sé, mamá. Si no te coge bien la señal, haz prueba con otra cosa. Apaga la cámara y deja solamente el audio. A ver si así sí te escuchas, a ver si escuchas mejor. Porque hay veces que el internet se te puede cortar por eso. ¿Ahí escuchas mejor? Sí, ahí escucho mejor. No escucho. Espérame porque tiene apagado. Sí, ya ahí escuchas mejor. Muy bien. Entonces vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 5. Me avisan cuando tengan Juan 5. Juan 5, versículo. Vamos a leer. Vamos a leer desde el verso 31, vamos a leer hasta el verso 47. Son 18 versículos, 16 versículos, 17 versos. Desde el 31 hasta el final. ¿Listo? Entonces, Perfecto. Juliet, ¿tú tienes Biblia o no tienes Biblia? Estoy tratando de buscar aquí una, pero... Tranquila, mientras tú buscas, tienes que poner mucho cuidado a la lectura que van a hacer los demás. ¿De acuerdo? La de Adriana no tiene. No, me imagino que no. Mientras tanto les voy a repartir versos. Les van a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a leer de a 3 versos cada uno. ¿De a cuántos? De a 3. Gracias, de a 3. Muy bien. Entonces va a empezar don Guillermo
la señora Carmencita, va después Sandra, va después la señora Miriam, va después la señora Carmen, va después Cristian y después de Cristian va Juliet Lorena. ¿De acuerdo? Perfecto. De acuerdo, yo estoy buscando mientras tanto. Listo. Entonces, acuérdense, Juan capítulo 5, desde el verso 31. Tú vas después de Cristian, Juliet. Listo, empieza a ver, don Guillermo. Listo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros hiciste regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Señora Carmen. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, muy bien. La señora Carmen no nos quiso dejar leer al resto. Como nos quiso dejar leer al resto, pues Cristian, ora por nosotros los pecadores. No, pero espere, alto ahí. Yo estoy que hago fiesta porque Jennifer ahí llegó. Ella debería ella fue la última. Ella debería. Ella no tiene audio, ella me escribió por internet que no tenía audio. No, sí. Pero sí la puedes sabotear, claro que sí, no hay problema. Sí, ahí está, yo la boleteo. No mentiras, Jeff, tú sabes que te quiero. No mentiras. Bueno, sí. Bueno. Amado Padre, Señor Jesús, yo te doy muchísimas gracias por este tiempo. Señor Jesús, por favor, bendice a mis hermanos aquí hoy. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno. Bendice este grupo, bendice la vida de fe de cada uno de nosotros, Señor, que no nos apartemos ni izquierda ni a derecha, que no caigamos en doctrinas, que no caigamos en religión, Señor, sino que tú traigas la palabra, Señor, y nos la reveles como debe de ser. Envía el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y ayúdanos a entender tu palabra, que es la verdad, Jesús, para tener la vida espiritual, Señor. Y gracias por este tiempo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí hoy y de los que no pudieron estar, Señor Jesús. Muchas gracias. Amén. 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 Gracias, Cris. Amén, muchas gracias, Cris. Bueno, como ustedes leyeron, yo quisiera escucharlos acerca de qué está hablando este pasaje. Estamos en Juan, capítulo 5, desde el verso 31 en adelante, hasta el final. ¿Cómo ven ustedes este pasaje? ¿Qué creen que está pasando?
Anita, bienvenida. Buenas noches, amados, para todos. Un abracito. Buenas noches, señora. Buenas noches, Anita. Hola, Anita. Buenas noches. Bueno, los estoy escuchando. ¿De qué está hablando este pasaje que leímos en Juan capítulo 5? ¿Por qué creen que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo y por qué creen que lo está diciendo? Ya después iremos a la cuestión de la práctica, pero primero entremos en el contexto del pasaje. Está hablando del testimonio, ¿no? Que el Señor Jesús no recibe testimonio de ningún hombre, sino del Padre, que fue el que lo envió, Sí. y que Él ha realizado sus obras, que son las que también da testimonio de Él. Ok, bien. Y que si no hemos creído en Moisés, que escribió lo que Él le dijo, mucho menos podemos creer en Él. Muy bien, muy buen resumen. Este pasaje está hablando del testimonio, pero ¿qué tipo de testimonio? ¿Qué dices, Cristian? Pues es que en el contexto antes Jesús había sanado a un paralítico malvado y desgraciado. ¿Por qué malvado y por qué desgraciado, Cristian? Porque Jesús, pues hay que leer el principio del capítulo que lo dice. Sí. Jesús sana a un paralítico y pues Jesús le dice como que, sí, no, vete y no peques más. Vuelve y lo halla y este hombre, el que había sido sanado después de una condición horrible, después de años de tener una vida tan fea, este hombre va y le dice a los judíos que fue él, porque lo sanó el día de reposo. Sí, entonces le dice como que miren, es Jesús el que me sanó. Entonces malos judíos querían matar a Jesús. Entonces pues antes Jesús les dice con qué autoridad les está hablando y por qué él dice esto. Muy bien. Continúa. Te corté, pensé que era que ya has terminado. No, sino que y aquí Jesús en este capítulo él suelta un discurso largo en donde él está hablando de su autoridad, que él no viene por su propia autoridad o por su propio nombre, ¿sí? Y él se da como a conocer, ¿sí? Como quién es él. Y él luego les está diciendo, les está argumentando, porque les dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno, y les sigue hablando de todo lo que acabamos de leer. Ok, ¿alguien quiere aumentarle, quitarle a lo que dijo Cristian, explicar mejor? ¿Alguien que haya entendido alguna otra cosa? Señora Anita. Bueno, ya entré tardecito, pero bueno, dijo que Juan 5. Está dando que el Señor sana a este hombre, ¿no? Sí. Pues yo no lo veo malvado, pues porque yo asumo que a uno le pasa algo y uno va corriendo a contarle a quien se le encuentre, pues con quien tenga uno confianza. Para mí, ¿no? No se tocaría mirar el contexto y mirarlo todo, pero esa parte, yo pues me pasa algo así como impactante, que esté paralítico y me sane, o sea, me parece algo tremendo, ¿cómo me va a callar? Entonces yo voy y lo cuento sin mirar las consecuencias. Ya lo que venga, pues, unos creerán, otros juzgarán, entonces me parece esa parte, ¿no? Y pues nada, esa parte tenía que mirarla a ver. Ok, ¿quién más quiere participar? Aprovechen. La señora Miriam. Pues también ahí se ve que pues Jesús está diciendo que ellos no creen en Jesús porque tampoco creen en el Padre, y que pues que escudriñen la Escritura porque ahí es donde está la verdad, y que la verdad es Jesús, y por eso como no creen pues no quieren tener vida eterna. Bueno, más pues, o menos. el testimonio que él puede dar es el que da el Padre, no el que da a ningún hombre. Miren
ese versículo con el que comenzamos la lectura, versículo 31. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo leo? Sí, ya ganaron a don Guillermo. Don Guillermo, le gané. Bueno, dice Juan 5:31. Si yo solo testifico a mi favor, nadie está obligado a aceptarlo. ¿Solo 31? Bien, oiga, qué chévere esa traducción. En una traducción normal, ¿cómo dice? Fíjense la diferencia, don Guillermo. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si yo le digo así, don Guillermo, si yo doy testimonio de mí, o sea, mi testimonio no es verdadero, ¿usted qué pensaría de esa frase? Pues que se necesitan, obviamente, más personas que den testimonio, personas o acciones para que den el testimonio, no solamente porque uno, al decir está uno expresando su propio concepto, su propio sentir, y uno puede estar muy errado, ¿no? Entonces también hace la claridad más adelante que dan testimonio de el Padre, y no solo eso, sino las Escrituras, que es donde están anunciando la venida de Jesús exactamente. Bien. Pues fíjense que acá es Jesús el que está diciendo eso. Jesús es el que dice, ¿sabe qué? Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Y usted va a leer en unos capítulos más adelante, en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo así, Jesús? Si tú das testimonio, tu testimonio no es verdadero. ¿Qué significa esta frase? Lo que pasa es que esta frase tiene el contexto de lo que está hablando Cristian, y que la traducción que hizo o que nos leyó Anita está un poco mejor. Miremos un momento la traducción que tiene Anita. Señora Anita, ¿nos puede volver a leer? Solo 31, ¿sí? Dice, si solo yo testifico a mi favor, nadie está obligado a aceptarlo. Fíjense en esa forma de decirlo. Él está diciendo, si yo testifico a favor mío, o sea, solamente porque yo lo digo, usted no tiene necesidad de creer. O sea, usted no tiene como de dónde cogerse. Si se dan cuenta cómo está esa traducción, la traducción es un poquito más laxa, total, pero está dando a entender mejor la idea de lo que está diciendo el pasaje. ¿Por qué Jesús les está diciendo esto? ¿Por qué creen que Jesús les está diciendo esto? Si Él es el camino, la verdad y la vida, y encima de todo, Él acá, en este versículo, Él se está poniendo en tela de juicio. Él se está poniendo en tela de juicio. Él está diciendo como, júzguenme. Como venga, no pase por encima mío simplemente y crea a ojos cerrados lo que yo digo, sino oiga, para que usted tenga un argumento para creerme, le voy a dar argumentos. Espérele para que usted me crea. ¿Por qué Jesús estará diciendo eso? Danielito, pues ya había, bueno, en las escrituras ya hablaban de él, ¿cierto? Sí, pero... En las escrituras, la ley de Moisés. Luego Juan empezó a dar testimonio de él también. Sí, pero eso ya es la explicación. La pregunta es, ¿por qué Jesús les está diciendo que lo pongan en tela de juicio? Porque se dio cuenta que ellos no estaban creyendo en él de verdad. Sí, muy bien, porque ellos no están creyendo en él. ¿Qué es lo que no están creyendo de él? Es que quiero hilar primero y ya después explicamos para dónde vamos. ¿Qué dice la señora Miriam? Pues no sé si tenga relación con el versículo 34 que dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. No, todavía no, eso ya es posterior, antes. O sea, lo que van, los versículos después van a tener que ver es con la explicación.
pero el porqué o la razón de ser de la frase del verso 31 tiene un de dónde viene. ¿Por qué lo está diciendo? Él no lo está diciendo porque sí. Porque él le está diciendo, bueno, coloquemos, es más, me voy a colocar yo delante de ustedes en tela de juicio. ¿Qué dice don Guillermo? Sí, porque no están creyendo que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Bien, muy bien. Acá el problema que está planteando este capítulo, particularmente, yo la verdad muy pocas veces me había percatado de esto, pero este capítulo está poniendo una problemática. Acá hay una pelea, donde no quieren aceptar que Él es Dios. Pero ¿por qué no quieren creer? ¿Por qué no quieren aceptar que Él es Dios? Hay varias razones. ¿Cuáles son esas razones? ¿O por qué llegaron a esa pelea? ¿Por qué esa neuralgia en este capítulo? ¿Por qué la crisis, la pelea es esta de que Él es Dios? Dani, ahí porque él le está diciendo también que cuando vienen por su propia cuenta sí creen, pero como él dijo que él es el enviado, que venía de parte de Dios, sí, que es enviado por Dios, entonces que no creían, pero cuando dicen yo vengo, o sea, yo vengo en nombre de Sandra, no estoy diciendo yo vengo en nombre de Guillermo Valenzuela, sino estoy diciendo yo vengo en nombre de Sandra Valenzuela, entonces que por eso no me están creyendo. Más o menos, va por ahí. Acuérdense de lo que nos dijo Cristian, ese es el contexto. Repítenos, Cristian, así como mi papá. Daniel, una preguntita, ¿en qué texto están? Estamos en Juan capítulo 5. Leímos desde el 31 en adelante. Pero el versículo 31 es impresionante porque Jesús les dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces uno lee ese pasaje y uno queda como en la luna, pero ¿cómo así que tu testimonio no es verdadero, Jesús? Si tú dijiste que tú eres el camino y la verdad, y acá estás diciendo mi testimonio no es verdadero si lo hablo yo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Bueno, vamos a hacer un resumen de qué fue lo que pasó inmediatamente anterior. Cuéntanos, Cris. Pues yo iba a dar mi opinión acerca del... Ok, dale, no hay problema. Porque, pues, basta para eso, para debatir. Porque Jesús está diciendo a cada rato como que miren, escudriñen en las escrituras, ¿sí? Y no le dice a cualquier persona, le dice a judíos que conocen de las escrituras, que saben de lo que les está hablando. Entonces, como es Jesús, y Jesús nunca va bueno, por decirlo así, yo creo así, a destruir una persona, él le da como que, él siempre va a dejar el espacio para la fe. O sea, ellos no pueden creer ciegamente si no hay una garantía, ¿sí? De lo que él es. ¿Sí? Pues porque yo pienso que él dice, pues no, yo soy el Cristo, pues... Pero entonces él le dice, pero viejo, o sea, hay otro que está dando testimonio de mí, que ustedes saben. Entonces yo creo que es por eso, que Jesús está dando como que el espacio para la fe, ¿sí? Que la gente crea por fe, no por testimonios o cosas así. Podría ser. La verdad es que difiero de lo que acabo de decir Cristian profundamente por el contexto de lo que está pasando. Y bueno, no sé por qué Cristian se nos fue por allá, pero bueno, vamos a contar un poquito la historia, qué es lo que está pasando. Mire, para los judíos a nivel general, no todos los judíos creen igual, pero a nivel general, los judíos creen que hay un cielo, o un cielo de los cielos, o un reino de los cielos. Ellos normalmente creen, es decir, para ellos ya está establecido como una verdad de que hay una vida después de la muerte. Y que esa vida después de la muerte tiene que ver con Dios. Que Dios va a ser el que va a juzgar a todos, que Dios va a ser el que va a enviar a unos a un castigo eterno y que otros van a tener una vida con Él. Es básicamente lo que ellos creen. Y ojo, entre ellos, entre los judíos, ¿sí? Hay también pues obviamente algunas doctrinas y dogmas que negarán esto, pero son minoría.
personas las que no creen esto, que no lo participan, ¿sí? Pero la gran mayoría sí están pensando en la vida eterna o la vida después de la muerte. Adicional a eso, ellos también como judíos creen en que hay una vida espiritual. No la entienden bien, pero creen que hay una vida espiritual. ¿Por qué? Porque en todas las historias de sus antepasados han pasado hechos y milagros y señales prodigiosos, dando testimonio de que hay Dios. ¿Sí? Para ellos es muy marcado, por ejemplo, lo que pasó en Egipto. Yo creo que acá todos hemos escuchado lo que pasó en Egipto, de que ellos terminaron celebrando la Pascua porque pasaron 10 plagas en Egipto, perdón, 9 plagas, y no los tocaron a ellos, y llegó la 10ª plaga, y si ellos rociaban la sangre en la puerta, se comían el cordero entre familia, ellos no iban a ser tocados por el ángel de la espada, con la espada de la muerte. Y efectivamente, para ellos no pasó nada, después salieron de Egipto, pasaron por el Mar Rojo, como por tierra seca, un ángel abrió el mar y los separó y ellos pasaron. En el desierto, ellos vieron la manifestación de los ángeles que se les colocaban como columnas de fuego o como nubes y los cubrían y los protegían. Ellos todo el tiempo vieron esas manifestaciones de Dios. Y ojo, esas manifestaciones de Dios y de los ángeles seguían ocurriendo. Eso no fue que solamente se quedó para el Éxodo. No, eso no se quedó para el Éxodo. ¿Usted sabía que en el Nuevo Testamento también había gente que estaba esperando el mover de los ángeles o no lo sabía? Mire ahí Juan capítulo 5. Devuélvase ahí a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículos 3 y 4. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, y 5. Juan capítulo 5, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, Lani. Sí, por favor. Es el Evangelio de Juan, no las cartas de Juan. En esto en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaría el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviere. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces, había todavía moveres de los ángeles. Entonces fíjese que para los judíos, en su gran mayoría, ellos creían entonces en todo lo que tuviera ver con las cosas espirituales, incluso los ángeles. Porque, ojo, los ángeles también hacían benevolencias y milagros, y todavía se movían en medio del pueblo. Pero fíjese que los ángeles son peculiares, ¿no? Ellos no a todos se les manifestaban, sino a algunos avisados, algunos muy pilos, algunos que están ahí pendientes. ¿Quién se quedaba ahí al frente del agua esperando a que se moviera el agua? Y este hombre dice que lleva 38 años allá. Pero usted sabe, ¿no? El ciego podrá ser ciego, pero camina más rápido que el cojo. El mudo podrá ser mudo, pero camina más rápido que el cojo. El manco podrá ser manco, pero correrá más rápido que el cojo. Entonces el cojo llevaba 38 años ahí, esperando ¿qué? La manifestación del ángel. Dese
cuenta que hoy este pueblo no es un pueblo, ¿cómo es que se llama? Ajeno a las cosas de Dios. No son ajenos a las cosas de Dios, por el contrario, ellos saben que Dios se mueve. Ahora le pregunto yo a usted, lo que nos dijo la señora, lo que nos dijo la señora Anita. Bueno, leamos y ya les pregunto. Miren el versículo 6, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. ¿Quién quiere leerlos? Cristian, dale. O doña Mary. Creo que le gané a don Guillermito. Sí, ya hoy don Guillermo se ha sentido rebasado. Hoy no es el dedo más rápido del oeste, hoy ha sido el segundo dedo más rápido. No, que si quieres don Guillermito, adelante. No vamos a ser misericordiosos. No. Hágale, Cristian. Vamos a darle duro a don Guillermo hoy. Qué malvado. Bueno, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces fíjense lo que está pasando. El hombre llevaba 38 años de estar enfermo esperando el milagro. No enfermo solamente, sino enfermo esperando el milagro. Y este hombre es sanado por Jesús. Porque a Jesús se le conmovió, o sea, él pasó y dijo, oiga, este man ahí espere al ángel. Venga, yo le hago el milagro. Venga, yo le colaboro. ¿Sí? Yo no sé si usted ha estado alguna vez en carretera, ¿sí? Y de pronto usted camina y esperando a llegar rápido a su casa, y de repente alguien para en la carretera y le dice, súbase, fresco, yo le colaboro, todo bien, venga, lo acerco, ¿hasta dónde va? ¿No le ha pasado o solo me ha pasado a mí? ¿Sí, cierto? Entonces, y uno, qué bueno, o sea, qué gracia, ¿no? Y lo bueno es que cuando usted se sube ahí al carro, y entonces uno empieza a hacerle la conversación, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo está? Y no sé qué, ¿y qué me cuenta? ¿Tiene novia? No sé qué. Y el man le dice, no, es que yo soy gay. Entonces usted quiere tirarse ahora por el carro, ¿no? No, mentiras, lo que pasa es que me pasó a mí, como a las 12 de la noche. Te querían hacer era la vuelta, hermano. Sí, puede ser. No, pero el man se comportó con mucho respeto. Yo me bajo aquí. ¿Cuánto eran? Si no 2 cuadras, si solo eran 2. Pero la risa de Daniel, yo no sé, la risa es rara. Sí, no, obvio. Esos nervios que le dan a uno. Bueno, y entonces, no, mentiras, es fregando la vida, ustedes saben que es recochando. Pero sí me pasó alguna vez ese cuento. Y entonces resulta que este hombre sanado, después de llevar 38 años, ahí esperando. Entonces, venga, yo le hago el milagro, le hacen el milagro, pero resulta que la sanidad que este hombre recibe, la recibe en el día de reposo. Y para ellos el día de reposo es el día sagrado del mandamiento de Dios. ¿Se acuerdan de cuál era el mandamiento de Dios con respecto al día de reposo? 6 días trabajarás, pero el 7º lo dedicarás al Señor, porque el día de reposo es el día del Señor. ¿Sí se acuerdan? Es el día, entonces santificarás el día de reposo. ¿Sí? Lo guardarás el día de reposo. Se está refiriendo a espere el día de reposo, porque no ha llegado. Y resulta que entonces ellos, como no entendían muy bien el mandamiento, lo que hicieron fue volverlo una cuestión de conducta. Entonces usted, durante los 6 días, trabaje, esfuércese, camelle, consiga, haga, deshaga,
pero el séptimo todo el tiempo esconderá en su casa y no dejará que nada pase. No permitirá, o sea, es solamente por allá encerrado para eso. Y eso se volvió una cuestión temática para los judíos. Porque, ojo, hay un mandamiento. Claro, acá hay un contexto también de una cuestión histórica, de unas peleas, de un juicio que Dios hizo a ellos porque ellos no guardaron el día de reposo, y entonces como ellos no guardaron el día de reposo, terminaron por allá exiliados en otra tierra y volvieron, y cuando volvieron les dijeron, bueno, pilas, ahora sí guarden mis días de reposo. Entonces se levantó todo un movimiento que fueron los masoretas, y de ahí vinieron los fariseos, que fueron los que empezaron a decir, no, volvámonos otra vez al Señor, a la palabra, volvámonos otra vez a los mandamientos, guardemos el día de reposo. Y entonces cuando aparece Jesús y Jesús obra en el día de reposo, pues para ellos esto es un choque. Bien, hasta ahí vamos bien en la historia, ¿cierto? Listo, continuemos leyendo. ¿Quién quiere leer? El segundo dedo más rápido del grupo de estudio quiere leer. ¿O no quiere leer? ¿Quién quiere leer? Ay, que doña Miriam le ganó. Le ganó doña Miriam, hágale doña Miriam. ¿Desde qué versículo hasta cuál? Ok, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Póngale mucho cuidado, este es el núcleo de esto que está pasando con ellos. Pero ojo, este no es el núcleo de todo el pasaje. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Alguien quiere resumirme este pasaje, esto que acabamos de leer? ¿Alguien me dice qué fue lo que pasó? ¿O les cuento yo en mis palabras? Bueno, entonces les cuento en mis palabras. Fíjense que Jesús cogió y sanó al hombre. Jesús no le predicó el evangelio. Él simplemente cogió y lo sanó. No le dijo absolutamente nada. Si a usted yo lo hubiera sanado o alguien lo hubiera sanado, ¿usted qué hubiera hecho? Déjelo ahí. Ni siquiera me cuente. Déjelo ahí. Piense en eso. ¿Qué hubiera hecho usted? Este hombre, en vez de haber sido sanado, de ir inmediatamente de seguir a Jesús, él simplemente siguió su camino. La sanidad simplemente pasó como si hubiera ido al médico y el médico le hubiera dicho, tómese una aspirina, tomó la aspirina y ya, empezó a caminar. Bueno, y ni siquiera uno se vuelve nunca a decirle gracias, doctor. ¿Sí o no? Uno nunca hace eso. Bueno, este hombre exactamente lo mismo, siguió su camino. No hubo un cambio, ojo, interno en su corazón. En su ser interno. Un cambio fue externo. Hasta ahí vamos. Pero no solamente pasa esto, sino que el tipo llevaba su lecho obedeciendo a la palabra de Jesús. Toma tu lecho y anda. Él estaba obedeciendo, llevando el lecho. Lecho es como la cama, ¿cómo es que se llama? El sleeping bag, donde dormía, donde se acostaba a mendigar y donde se acostaba a esperar el movimiento de las aguas. De hecho, cuando preciso se atraviesan unos fariseos. Y fíjense los fariseos lo que le dicen. Dicen, no le es lícito a usted cargar el lecho porque es día de reposo. El día de reposo no se puede hacer nada. Fíjense cómo el mandamiento de Dios lo volvieron una tradición humana, ¿no? Entonces usted no puede cargar nada, no puede hacer fuerza, no puede no sé qué, porque está yendo en contra del mandamiento. Vuelvo y le digo, no entendieron qué significaba guardarán el día de reposo.
Pero, ojo, fíjese que apenas el hombre escuchó esto, en vez de decir, viejo, pero es que estoy sano, o sea, ¿no? Él simplemente les dijo, no, ¿sabe qué? El hombre que me sanó me mandó a que cargara el lecho. ¿Usted entiende esa conducta? Fíjese la conducta del hombre. El tipo que me sanó fue el que me mandó. O sea, en vez de decir, no, estoy sano, estoy feliz, estoy contento, el tipo antes asustado, preocupado por otra razón. Acá no sabemos muy bien cuál es todavía. Pero lo impresionante de esto es que después volvió y lo halló Jesús. Y cuando Jesús lo halló, lo cogió y lo confrontó. Ahora sí le empezó a hablar del evangelio. ¿Qué dice, señora Anita? Danielito, mira, el versículo 13 dice, me perdió, creo que es el 13. Pero el hombre que fue sanado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. ¿Qué está? O sea, lo que está diciendo, si él no lo siguió era porque no, a él el Señor lo sanó y que se perdió en la multitud. Entonces, Puede ser. En el templo, ¿no? Pues según esa versión. Podría ser que sí, que el tipo que Jesús se le perdió entre la gente. Podría ser, ¿sí? Podría ser que yo me esté equivocando y dije, oiga, ahí de puro malvado yo, es que no, es que el tipo no lo siguió. Podría ser, sí, podría ser que yo acá esté elucubrando, ¿sí? Pero es que fíjense que los fariseos le dijeron, ¿quién fue el que lo sanó? El tipo, no sé, yo no tengo ni idea. Entonces, ¿por qué está tomando lecho? Pum, ahí mismo soltó el lecho. Es como si, cuéntanos, Anderita. Lo que estaba diciendo Anita, que sí, hay otras versiones que sí dicen eso. O sea, dice, digamos, en la contemporánea, dice que, pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. En otra dice, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Entonces, sí, de pronto sí, más bien fue eso, ¿no? Porque en todas coincide, o sea, muchas podría ser, pero espérate, vamos al contexto de esa vaina, del pasaje, ¿sí? Él se apartó, pero ojo, o sea, tú quedas tan anonadado por lo que te acaba de pasar que se te desapareció el que te colaboró. Podría ser, ¿sí? Daniel, ¿puedo decir algo? Sí, claro, dale. Lo que pasa es que yo miro a este señor, no tanto que lo conociera, sino que se excusó por no cumplir, o sea, porque estaba incumpliendo la ley. O sea, quiso quedar bien con los fariseos, es mi percepción. No tanto de que no lo vio, no. Con lo que tú dices, él puede decir, no, a mí lo que me interesa es que me sane, a mí no me importa la ley. No, dijo, no, el que me sanó me dijo esto para quedar como bien con los fariseos. Yo creo que estaba más justificando la ley que lo que le hizo Jesús. Puedo estar equivocada en ese concepto, no sé. Si él quería, de todas formas, se nota por el contexto, se nota que el tipo que debía quedar bien era con los fariseos. Se nota que quería quedar bien con los fariseos. ¿Cómo sabemos que quería quedar bien con los fariseos? Déjenme leerles. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces acá él ya le predica, ya le dice, viejo, usted fue sanado, ahora usted no vaya a pecar para que a usted no le venga algo peor. Podrían ser dos cosas. Podría ser que, ojo, él estuviera enfermo por un pecado que él cometió o que cometía, y que ese pecado había sido el que le ha producido una enfermedad. ¿Cómo podría ser la segunda opción? Viejo, ahora que me ha conocido, ya no se aparte de mí. Porque si usted se aparta de mí, ahora su pecado va a seguir. Podrían ser las dos cosas. Pero como a nosotros no nos interesa ahorita averiguar esto, porque ese es no nuestro lío, sino lo que queremos ver es el corazón de este hombre, fíjese en el siguiente versículo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado.
Por eso coincido en lo que nos decía Cristian al principio. Qué tipo tan malo, qué tipo tan perverso. Ir a acusar al que lo había sanado. ¿Sí entiende por qué Cristian estaba diciendo que el tipo es un mal? Lo sapió, o sea, vendió a Jesús. Eso, lo vendió. Muy bien. Este ni siquiera por 30 monedas de plata, por lo menos Judas era un poco más escrupuloso. Este ni por 30 monedas de plata, este por quedar bien con los fariseos. ¿Sí entiende por qué? Ya ahora sí entiende por qué le dice Cristian el cojo perverso, el cojo malvado. Porque solamente alguien así, de malo, sería capaz de ir a sapear al que lo sanó. Eso es como coger y pegarle la puñalada por detrás al que le ayuda a uno, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, esta semana, mejor dicho, los meses anteriores, hace como, venga, yo le digo, de noviembre para atrás del año pasado, yo estaba muy activo en el grupo, en los grupos de estudio que dirigía el pastor, ¿sí? Entraba en el grupo de Mateo, entraba en el grupo de Apocalipsis, di algunos comentarios que a la gente le gustó, que les llamaron la atención, que les abrían los ojos frente a la escritura, y entonces cuando yo iba a la iglesia, usted viera cómo la gente me abrazaba. Ay, Daniel, usted yo no los conocía, ¿no? Usted es Daniel, sí, yo soy Daniel, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, es que me gustó mucho su comentario, no, es que qué chévere conocerlo, es que no sé qué, es que bueno. Eso sí, ojo, hasta noviembre del año pasado, que estuvieron los estos. Como usted sabe, nosotros apenas comenzamos el año, pues los grupos de estudio comienzan más o menos en febrero. Sí, entonces hemos tenido febrero y marzo de grupos de estudio y seminarios. Pero, como estamos en marzo y en marzo son elecciones, y como yo soy bien contestatario, pues yo he dicho varias cosas con respecto a las cuestiones electorales. Entonces le he dicho a la gente, ¿por qué, o sea, por qué no voto por este? Y pues les restrego a algunos el candidato para político al que apoyan y cosas así. Entonces yo digamos que no me quedo con esas cosas. Entonces al no quedarme con esas cosas, ¿usted qué cree que esos mismos que me estaban abrazando y me estaban diciendo y saludando, ay, tan chévere como usted piensa, ay, tan rico como nos explica la palabra, tan bueno no sé qué, ¿usted cree que me volvieron a abrazar? Ahora me miran así. Castrochavista. ¿No le dicen primo? ¿Primo hermano? No, ya ni primo, usted ni vecino merece estar. ¿Cómo se le ocurre pisar el lugar santo del Señor? ¿Por qué? Porque la gente, usted entiende que uno después de haberles ayudado, bueno, así está este cojo berreondo. Fue y cogió y acusó a Jesús de que él era el que lo había sanado en el día de reposo. En vez de decir, no me importa si era día de reposo, me sanó, yo estoy sano. Fueron 38 años de tormento. No, viejo, lo importante era su estatus. Lo importante era ser aceptado entre los fariseos, lo importante era aparentar, no ser sino aparentar. Sí, se ha escuchado el refrán, ¿no? ¿Sí está entendiendo ahora sí por qué, señora Anita? Yo seguiré escudriñando más a profundidad, sigo defendiendo al paralítico. Hasta que vuelva de San Juan. No defienda al paralítico, defienda la palabra. Bueno, sí, voy a defender la palabra, voy a mirar más a profundidad porque pues hasta el momento esa parte sí, pues yo digo que pues como cualquier persona podría contar, no le vendría la maldad que pasó ahí, ¿no? No, él está contando, él fue a sapearlos, él no está contando. Fíjate por qué, bueno, pregunta, ¿por qué creen que lo sapió? Hay que mirar la intención, ¿cierto? Esa es la parte. Dice, mira,
Y entonces, mira, leo otra vez desde el 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Fíjate que después de que Jesús le dice, ya no puede pecar, ya no peque más, el tipo entonces va y lo acusa. Bueno, pues porque ahora sí sabía quién lo había sanado. Vamos a ver dónde dice que lo acusa. O bueno, sí, sigamos investigando esa parte. Bueno, listo. Y fíjate lo que dice el siguiente verso. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pregunta, ¿este hombre, si estaba en el templo, él sabe que es el día de reposo? Ok. Pregunta, si Jesús lo sanó en el día de reposo, ¿él sabía lo que estaba pasando el día de reposo? Pues sí, porque estaba en el templo, o sea, conocía la ley, conocía qué pasaba con el día de reposo. Que ellos no podían hacer obras en el día de reposo. Y ojo, eso ya empezó a ser regulación estricta institucional por los fariseos y por los sacerdotes del templo. Tercera pregunta que hago con respecto a eso. Si Jesús entonces, o más bien, si Jesús no lo hubiera sanado y hubiera sido un ángel, y el ángel lo sana en el día de reposo, estaríamos hablando otro idioma. muy bien. Ahora preguntemos, si él es tan estricto guardando la ley y quiere guardar el día de reposo, ¿qué hace esperando una sanidad de un ángel el día de reposo? Como que el ángel le tenía más validez que el propio Jesús, porque como el ángel venía una vez, ojo, ¿sí? Él no sabe si va a venir un día de reposo, él no tiene ni idea cuándo va a tocar el agua el ángel. Pero lo que estoy diciendo es por qué si él quiere guardar la ley, pues yo cojo y el día de reposo ni me aparezco a que el ángel me sane. Por allá chismosea el tanque. Sí, exacto. Ese es mi cojín a mí. Fíjense por qué lo estoy diciendo. Ojo, acuérdense que esta cuestión está rodeada alrededor del día de reposo. Pero al final, cuando fue Jesús el que lo sanó, ¿por qué no le dijo Jesús, por qué no me sana? ¿Por qué no, sáname mañana? No, hoy no, porque es día de reposo. Ahora, si él sabía que era día de reposo, ¿por qué cogió su lecho? ¿Él sabe o no sabe que es día de reposo? Sí, pero él dijo eso. Él estaba haciendo caso a Jesús. Sí, no, es que él me mandó. Sí me entiende que, ojo, a él no le importaba el día de reposo, sino hasta que Jesús lo sanó. Es más, no hasta que Jesús lo sanó. A él le importaba el día de reposo, es hasta que los fariseos le preguntaron. Hasta que los judíos le empezaron a molestar. Y entonces ahí sí, ay, no es cierto que era día de reposo. Y entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Ve, no peques más, porque si pecas, de pronto te viene algo peor. ¿Qué puede ser peor que una enfermedad? ¿Sabe qué? Condenarse eternamente. Pero bueno, este hombre, ¿sabe qué? Pecó otra vez. ¿Y cómo? Acusando a Jesús. Porque ahora Jesús ya ni siquiera podía entrar abiertamente al pueblo, porque como había sanado en el día de reposo, no podía. No sé si me estoy haciendo entender los argumentos que les estoy dando. Sí. Violó la ley. Violó eso. Y decía que era el Hijo de Dios. Muy para bien. Suerte. Miren, ahora sí, bien. Gracias por mencionar. Erika, estás pero alumbrando. Ayúdenme a leer el 17 y el 18. ¿Quién nos quiere ayudar a leer? El segundo dedo más rápido del oeste, ¿no? Uy, ya. Oh, dijo ya ahora sí. Y Jesús le respondió, mi padre a esta hora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Este es el versículo central de ese pasaje. Y este es el versículo que nos va a conectar
con lo que estábamos leyendo en el capítulo 31, en el verso 31. Fíjense que él coge y le dice, cuando lo cogió le dijeron, oiga, ¿usted por qué manda a hacer obras en el día de reposo? ¿Qué dice Jesús? Mi Padre a esta hora trabaja, yo trabajo. ¿De quién está hablando cuando está hablando del Padre? El que lo envió. De Dios. De Dios. Muy bien, don Guillermo. Está hablando de Dios. Entonces, ojo, ahora no solamente dice que, ojo, él puede quebrantar el día de reposo, sino que él dice, yo lo quebranto porque como mi Padre me mandó y yo soy hijo de Dios, entonces yo soy Dios, entonces yo estoy por encima del día de reposo. Yo puedo hacer. Él, en otras palabras, les está diciendo es que yo soy Dios. ¿Lo estoy haciendo entender o estoy enredado en ese pedazo? ¿Quién no está entendiendo? Si hay alguien que no está entendiendo, levante la mano con toda libertad y peleamos, no hay problema. Así como acabé de pelear con doña Anita, hoy tengo ganas de pelear con alguien más. ¿Quién quiere? ¿Quién sigue? Danielito, tranquilo, continúa. Prosigue, que vamos bien. Mira, acá tengo para... Daniel, tranquilo, ya pasaron las elecciones. No, mamita, vienen las de mayo. Bueno, continuemos. Entonces fíjense que, ojo, él coge y les dice, ¿sabe qué? Yo puedo trabajar porque mi Padre trabaja, yo trabajo. Y ahí dice, por esto lo querían matar. No dice por esto lo querían apedrear, por esto lo querían matar. Y lo procuraban matar. Porque él, al decir que Dios era su Padre, se estaba haciendo igual a Dios. Es decir, él les está declarando, ahora sí, directamente, es que yo soy Dios. ¿Sí entiende cuál es el núcleo? ¿Cuál es la pepita, la cuestión, ¿cómo es que se llama? La manzana de la discordia. Esta es la manzana de la discordia, esta es la cuestión que es lo que genera la crisis. ¿Por qué la crisis? Mire otra vez, ahora sí, el versículo 31. ¿Quién lo quiere leer nuevamente? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces acá Jesús les dice, fíjese, si yo diera testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, como quien dice, yo les estoy diciendo que yo soy Dios, pero para que ustedes tengan garantía de esto, ¿sabe qué? No se fíen de que lo digo yo, sino que les voy a dar varias razones para que ustedes me crean. ¿Cuáles son esas razones? ¿Cuáles son los argumentos? Vamos a mirarlos. Versículo 32 hasta el 35. ¿Quién lo lee? Dele, señora Miriam. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Señora Miriam, ¿qué está diciendo ese pasaje? O sea, dice que, bueno, estaba diciendo que él no da testimonio de él, sino otro es el que da un testimonio, ¿sí? Bien, que ellos mandaron a Juan el Bautista pues a preguntar, ¿sí? No, dice, pero yo no digo esto para que vosotros, dice, que ellos enviaron mensajeros. No, mentira, sí, ellos dicen que es mentira, sí. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pero para qué enviaron ellos mensajeros a Juan? Pues para preguntar quién era Jesús, ¿sí?
para saber si el testimonio era de verdad. Muy bien. Y él pues Juan, dijo Juan, ¿qué dijo? que sí, que era verdad. ¿Por qué? Porque él dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Pero ojo, ¿qué dice Jesús de Juan? Que en ese versículo o después. Ahí. Que no quiere ese testimonio de Juan. O sea, ellos mandaron a preguntarle a Juan. Juan dijo que sí era verdadero, pero Jesús no acepta el testimonio de Juan porque es un hombre. Que no acepta el testimonio del hombre. ¿Sí? Ahora entonces lo vamos a explicar con palabras nuestras. Fíjese, Jesús le está diciendo, ¿sabe qué? No crean en mí por lo que les digo yo. Otro es el que está hablando de mí la verdad. Y ustedes creen que era Juan. Y por eso enviaron a preguntarle a Juan. Pero Juan, muy pilo, les dijo la verdad. Y aunque Juan les dijo la verdad, ¿sabe qué? Esa verdad que dice Juan tampoco me sirve. No es un argumento. Yo tengo un testimonio más grande que ese. Yo tengo un respaldo de lo que yo estoy diciendo más alto que ese. Versículo 36. ¿Cuál es el testimonio que respalda que lo que Jesús está diciendo es verdad? Acuérdese, ¿qué es lo que está diciendo Jesús que es verdad? El Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, haciéndose igual a Dios. Versículo 36, ¿quién lo lee? Yo lo leo. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Según Jesús, ¿cuál es el testimonio más grande por el cual, o cuál es el que les garantiza que lo que él está diciendo es verdad? Las obras que él hacía. Muy bien, las obras que él hacía. ¿Solo las obras que él hacía? ¿Y el Padre? Las obras que el Padre le mandaba. Las obras que el Padre le ha enviado. Ojo, fíjese que ahí no dice las obras que él hacía, sino las obras que el Padre decía que iba a hacer. Muy bien. Las obras que el Padre le dijo que habían hacer. Versículo 37. Ya vamos a preguntar cuáles son las obras, pero espera un momentico, leamos el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Pregunta. Entonces, ¿en qué se monta Jesús para decir que sus palabras son verdad? Según esos versículos que leímos. Él les está dando dos argumentos. Él les está diciendo, ¿sabe qué? No es cierto lo que yo hago si el Padre no hubiera hablado y si yo no hubiera cumplido lo que el Padre dijo que yo haría. Les está diciendo en otras palabras, ¿sabe qué? ¿Por qué es tan cierto que yo vengo del Padre? Porque el Padre habló de mí y yo estoy haciendo o yo he hecho lo que el Padre me dijo que hiciera. Pregunta, ¿cuál es la palabra del Padre? ¿Cuál es el testimonio del Padre? Porque ahí dice Jesús, ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, porque a quien Él envió vosotros no creéis. ¿Cuál es la palabra del Padre? La palabra que ha dado por medio de las Escrituras, que la dio por medio de los ángeles, de diferentes maneras, ¿no? Porque Él nos habló de diferentes formas según las Escrituras, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con usted, don Guillermo, pero según ese pasaje, ¿es cierto? ¿Qué dice la señora Miriam? No, yo iba a opinar similar a lo que dijo don Guillermo, que pues el testimonio son las escrituras, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Ustedes de dónde me están sacando eso? Porque ahí dice, no. Bueno, ¿dónde dice?
Pues cuando dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, fíjese. Miren, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, mire, fíjese que es para que cumpliese, no dice para que hiciese, sino para que yo cumpla. Ya les voy a decir por qué dice para que yo cumpla y no hiciese. Dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, no habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, como dijo la señora Miriam y como dijo don Guillermo. ¡Wow! ¡Qué nivel! ¿Qué nivel el de ustedes? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. ¿Dónde está el testimonio del Padre? ¿Dónde está el testimonio de las obras que él tenía que cumplir? Ahí dice, escudriñen las escrituras, porque ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Ya vamos al versículo 40. 40 es un poco más complejo, o es más importante todavía. Pero fíjense que, ojo, las escrituras, ya que entramos también en lo que nos decía Juliet acerca de la Biblia. La Biblia tiene varias divisiones. Sí. ¿Cómo que dices, Juliet? Que sí, sí, señor. Acá podemos darnos cuenta de que la Biblia tiene varias divisiones. ¿Cuáles son las divisiones que estamos viendo? Uno, la palabra del Padre, que es también lo que Él va a cumplir. Y ojo, lo que Él les está diciendo. Pero acá para Él separar esto, Él dice que esa palabra del Padre son las escrituras. ¿Son qué? Las escrituras. Entonces fíjese que las escrituras no son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y toda la Biblia. No. Sino que cuando está hablando de las escrituras, Él está hablando del Antiguo Testamento. Porque hasta ese momento todavía no se había escrito nada del Nuevo Testamento. Sino que Él se estaba refiriendo era ¿a qué? Al Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos validar eso? Mire, sin salirse de ahí, por favor pase un momentico a Lucas, capítulo 24. Lucas es el evangelio anterior a Juan. Mire Lucas capítulo 24. Me avisa cuando lo tenga. Y no vaya a perder Juan 5, por favor. ¿Quiénes van este domingo a la iglesia? Perdón, les pregunto. Sandrita. Bueno, les tengo un regalo para los que vayan. ¿Listo? Me avisan, si me ven, me dicen, ¿dónde está mi regalo? ¿Dónde está mi regalo? Y si no se los mando, si no lo llevo yo, se los mando con Lenny. Van y la cogen y la ahorcan y le dicen, Lenny, que Daniel manda un regalo. ¿Listo? Entonces, los espero, mejor dicho, el domingo. No es que los quiera comprar, pero vayan a la iglesia. Bueno, ¿quién tiene ya Lucas 24? Uy, el dedo más rápido del oeste. Bueno, el norte de Suba. Don Guillermo, por favor ayúdenos a leer Lucas capítulo 24, del 44 al 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Hasta ahí? ¿Hasta dónde? Hasta el 47. Hasta el 47, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se guardase en su nombre el arrepentimiento y el perdón, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces fíjese, ¿qué son las escrituras según lo que acabo de explicar ahí Jesús? ¿Qué son las escrituras según lo que acabo de leer, don Guillermo? El Antiguo Testamento. Sí, pero ahí dice algo específico. Dice que... No, ahí no dice las palabras que les hablé. ¿Quién dijo que las palabras que les hablé? Dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí dice, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué es la ley de Moisés? La ley de Moisés es aquello a lo que nosotros llamamos Pentateuco, o aquello a lo que llaman los judíos la Torá, o lo que nosotros diríamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros que fueron escritos por Moisés. Por eso se llaman la ley de Moisés. Y después dice, y los profetas. Los profetas son todos los libros que van después, que son desde Josué en adelante hasta Malaquías. Esos son los libros de los profetas, así se llaman. Y los salmos, bueno, son los salmos, o los libros sapiensales, que normalmente están ahí los salmos y los proverbios, para que usted y yo entendamos. Fíjese que él está diciendo que todas las escrituras, es decir, están hablando de quién. De Jesús. ¿Qué están hablando de Jesús, doña Carmencita? Que Jesús es el Dios. ¿Que Jesús es el Dios? No, ahí no están diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo realmente las escrituras? ¿Qué dice la señora? Miren que tiene la mano levantada. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjese, lo que están hablando las escrituras es todo lo que iba a cumplir Jesús. Que iba a nacer en Belén, que iba a morir en una cruz, como leyó el pastor el Salmo 50, el libro de Isaías 53 este domingo, creo que fue, que estuvo leyendo cuántas profecías se cumplieron en Jesús. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí estuvieron en el culto? ¿Sí entienden lo que está hablando las escrituras? Por eso él dice en Juan capítulo 5 versículo 35, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. O sea, yo tengo tanta autoridad para decirles que soy Dios, porque estoy cumpliendo al pie de la letra lo que estaba escrito de mí. Si lo que estaba escrito de mí no lo estuviera cumpliendo, yo no sería Dios. No tendría autoridad, no tendría cómo decirles que soy Dios. No tendrían ustedes de dónde creerme que soy Dios. Y fíjese, entonces cuando él estaba sanando al cojo ¿será que hay profecías donde dice que el Mesías era el que les iba a sanar? Mire Isaías capítulo 61. Alguien que me ayude buscando Isaías 35. Ahí sale el que tenga Isaías 61 y después me dice el que tenga Isaías 35. A ver cuál va a ser el dedo más rápido esta vez. Yo tengo el 35. ¿Tú tienes el 35? Yo tengo el 31, ¿no? Sí, no, dijeron algún 30. No, dijimos 31. Dijimos 61. Bueno, yo tengo el 61. Entonces empecemos con el 35. El que tiene el 35, mira, por favor, ayúdame a leer. Ayúdame a leer desde el 1 hasta el 6. De Isaías 35.
por favor. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién? ¿Quién viene? Jesús. No, ahí no dice Dios mismo. Dios vendrá. mismo. Dios mismo vendrá. ¿Y quién? Y os salvará. Continúa leyendo. Fíjense eso. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará. ¿Quién saltará como un ciervo? El cojo. ¿El cojo no dice si es el cojo malvado? El cojo malvado. El cojo malvado y miserable saltará. Si entiende que, ojo, Dios mismo vendría y lo salvaría, y estaba escrito que los ojos de los ciegos se abrirían, que los oídos de los sordos se abrirían, que los cojos saltarían, serían sanados. ¿Usted entiende que Jesús no estaba haciendo milagros? Que Jesús estaba cumpliendo la palabra del Padre. Eso es mucho más alto que hacer un milagro. Porque sépalo, los brujos hacen milagros. Porque sépalo, los médicos hacen milagros. Pero ¿sabe? Jesús está cumpliendo es la palabra que el Padre le dijo que iba a hacer. Usted entiende que el Padre está hablando a través de los profetas hacia Isaías es de 700, más o menos 750 antes de Cristo. Él está cumpliendo una palabra 750 años después. Porque no fue el único cojo que sanó. No fue el único ciego que sanó. Hay varios testimonios de diferentes tipos de ciegos. Sordos los liberó, les echó fuera a los demonios. Mire ahí cómo fue que los liberó. Alguien lea Isaías 61. Desde el verso 1. Señora Miriam, por favor. ¿Hasta cuál? Vaya leyendo y yo la paro. Yo le hago aquí, stop. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Está ahí, stop. Si se da cuenta, cómo Jesús fue que hizo todo lo que hizo y por qué lo hizo. Fíjese que Jesús tiene una razón de hacer esas cosas. No es porque sí, Él tiene una razón de hacer esas cosas. Claro que Jesús hubo otras que hizo porque otros le robaron el milagro. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, de la sirofenicia? Él le dijo a la sirofenicia, ¿sabes qué? A mí no me está permitido darle el pan de los hijos a los perros. Yo no puedo dárselo. Y esta mujer, con su insistencia, mire, ¿sabe qué? Con su insistencia, perdón, con su fe. Si yo tengo que comer de las boronas, como los perros comen, también entonces
yo lo haré. Y rebajándose, humillándose a sí misma, o sea, impresionantemente, Jesús le dijo, ¿sabe qué? Como usted creyó, séale hecho. Y después les dice a sus discípulos, ¿sabe que ni aún en Israel he encontrado tanta fe? No, los judíos no tenían esa fe. Se entiende que para los judíos eran muy jodidos, ¿no? Como yo me acuerdo una vez estábamos en el grupo de estudio con los niños. Y uno de los niños, bueno, explícanos qué fue lo que entendiste hoy. Y entonces, es que los jodidos, no, los judíos. Y sí, los judíos eran bien jodidos, que ustedes están en la razón. Los judíos eran fregados. Pero mire cómo dice, versículo 39 y 40, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No, ellas dan este testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Juan capítulo 5, versículo 40. ¿Cuál es el problema del hombre? No solo de los judíos, del hombre en general. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el lío? No ir al hijo. ¿Qué dice don Guillermo? No creer, la falta de fe. ¿Qué dice doña Miriam? No queremos tener vida. Vida en el espíritu. 40. No te preocupes, Juliet, entendemos que tienes problemas con el internet. Yo entiendo, de verdad entiendo. Fíjense que lo más terrible, lo más duro es que, ojo, no quieren ir al hijo, no quieren creerle al hijo, tener fe en el hijo. Y sabe que por ese mismo ende, dice, por eso no tienen vida. No quieren venir a mí para que tengan vida. Y me impresiona porque del versículo 41 en adelante, él les explica por qué ahora lo que él está diciendo es mucho más importante, no más importante, más trascendente para ellos. Miren desde el versículo 41 al 44. ¿Quién quiere leer? Doña Anita, hágale. ¿Sí? ¿Sí quiere leer? Dale. Claro, Danielito. 41 al 43. Al 44. No me interesa que ustedes me alaben. Lo que me preocupa es saber que ustedes no aman realmente a Dios. Vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si viene alguien que hable por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. Les gusta alabarse unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? ¿No piensan que yo soy el que los va a acusar delante del Padre? Hasta ahí. Fíjese. Él les dice, ¿sabe que a mí no me interesa que ustedes vengan acá y me lamban? A mí eso no me importa. Yo estoy esperando la lambonería de ustedes. No me interesa eso. A mí no me interesa ser aceptado acá, que ustedes me vengan y me... No, así no. A mí me parece que el problema es en cuanto a su relación con Dios. ¿Y sabe qué? Él les dice, ¿y sabe cómo es evidente? Porque si viene el ángel y toca el agua, a ese sí le creen. Pero como yo vengo en nombre de mi Padre, a mí sí no me quieren creer. ¿Ustedes saben cómo se presentó o cuál era la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento? Nosotros ya lo tocamos. ¿Cómo se manifestaba Dios en el Antiguo Testamento? En forma de ángel. Como ángel. Dice, no como en forma de, no en forma de. Él se manifestó a través de los ángeles. Los ángeles fueron los que hicieron la manifestación de Dios. No que los ángeles sean Dios, no. Los ángeles no son Dios. Los ángeles simplemente están haciendo la manifestación. Y los ángeles traen un nombre. ¿Cuál es el nombre que se le dio a los ángeles para que guardaran?
de Jehová, ángel. Muy bien. El ángel de Jehová. Muy bien, muy bien. Así lo dice Éxodo capítulo 20 o 23. Miremos un momento de Éxodo. Esto sí no lo vamos a profundizar, no alcanzamos por el tiempo. Éxodo 23. Desde el verso 20. Hasta el 20. Hasta el 21. No leamos tanto porque nos quedamos. ¿Quién quiere leerlo? He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y le introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Fíjense, los ángeles manifestaron un nombre de Dios. Por eso ustedes leen constantemente en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Y ojo, no se vaya a confundir. El ángel de Jehová no es Jesús preencarnado. Porque así enseñan las religiones, así enseñan en algunos sectores los cristianos. Es que Jesús vino antes como el ángel de Jehová. No, Señor. Ahí dice, yo enviaré mi ángel delante de ti. No le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Por eso el ángel se llamaba el ángel de Jehová, porque tenía el nombre de Dios. Pero fíjese que Jesús acá voltea la torta y dice, versículo, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo así que él ha venido en el nombre de su Padre? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Padre? Dios. No, Dios no es el nombre, Dios es el ser. ¿Cuál es el nombre del Padre? Que dice doña Miriam y Jesús. doña Mary. Doña Mary, ¿usted tiene ahí su Biblia de los Testigos de Jehová? ¿No es Jehová? No. Sí la tenemos. Bueno, léanos por favor Juan, capítulo 17, versículo 11 y 12. Mire cómo lo dice en la Biblia de los Testigos de Jehová. Ellos no son testigos de Jesús, sino de Jehová. 17, ¿qué? Juan 17, 11 y 12. Dice, Juan 17 dice, además yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Vigílalos por causa de tu propio nombre que me has dado, para que sean uno, así como lo somos nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo los vigilaba por causa de tu propio nombre que me has dado, y los que he guardado, y ninguno de ellos es destruido, sino el hijo de destrucción, para que la escritura se cumpla. ¿Cuál es ese nombre? Está buenísimo. Versículo 26, lee el versículo 23 de ese capítulo. Sí, el 23 o el 26. Dice, Tiene nombre, ¿no? ¿Cómo que dice Juliet? Tacho. ¿Qué dice Juliet? No sé, pues creo que no tiene nombre porque no lo conocemos. Conocemos es al hijo. O sea, el nombre del ¿Cuál hijo. es el nombre del hijo que le dio el padre? Jesús. Muy bien, entonces ¿cuál es el nombre del padre si se lo dio el padre al hijo? Jesús. Exactamente. Fíjese que el nombre del padre que le dio al hijo es Jesús. Por eso, Perdón. ¿Se acuerda que el ángel le habló a José y le habló a María y le dijo a los dos? Le colocará su nombre Jesús, porque él será el salvador de su pueblo y será Emmanuel, Dios con nosotros. Confirma pues lo que estamos hablando. claro que sí, muy bien, muy buen versículo. Porque ahí dice en Lucas capítulo 2, que es cuando se le hace la anunciación a María, en Mateo capítulo 2, cuando le dice
bueno, creo que es que le dice tanto a María como le dice a José, ¿no? A María le dijo, le pondrá su nombre Jesús. Y a José le dijo, su nombre será Jesús. Cuando se le aparece el ángel, porque le aparece tanto a José como a María. Muy bien. Y por allá en Filipenses capítulo 2 dice que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, para que toda rodilla se doble, toda boca confiese. Ese es el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Ahora bueno, sigamos leyendo, estamos en Juan 5, nos van a perder, ahí nos quedamos ahí mirando otros versículos, nos enamoramos. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Fíjese que a la gente le cuesta aceptar eso. ¿Usted cree que es que eso es nuevo, que hoy en día nos cuesta aceptar que el nombre de Dios es Jesús? No, eso no es nuevo. Eso lo están viviendo desde los evangelios. O sea, lo están viviendo desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años están viviendo eso. Y fíjense, dice, ¿cómo podéis vosotros? Te voy a apagar un momentico el micrófono, Juliet, que es que me genera un poquito de retorno. Danielito, o no sé si Juliet querrá decir algo, pues si quiere no le podemos escuchar, que no lo escriba. Escríbenos si no podemos escucharle bien, pues para saber que... No, lo que pasa es que tenía el micrófono abierto, entonces se escuchaba ahí el paso del niño, o no sé, y entonces no interrumpe el sonido. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y les dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y en ese verso se dejan ver las dos comuniones. Uno, los escritos de Moisés o las escrituras y sus palabras. Mire, si uno ni siquiera puede creer a lo que estaba hablando Moisés de que iba a venir el Mesías, mucho menos va a creer a Jesús, que está diciendo que no solamente es el Mesías, sino que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. ¿Se acuerda como leíamos en el versículo 18? Si era el 18, dice, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si Él es igual a Dios, como Padre y como Hijo, y el Hijo tiene el nombre de Jesús y Él es igual a Dios, ¿cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Jesús, sí. Mi mamá. Ah, ok, bien, señora Aide. Sí es Aide, ¿cierto? Bueno, creo que sí. Sí, señor. Aide. Muy bien, señora Aide, es Jesús. Jesús es el nombre del Padre que se le dio al Hijo y por el cual viene el Espíritu Santo. Jesús es Dios. Jesús es Dios en su totalidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero es una cuestión que no se entiende, porque no queremos recibirlo, no porque Él no haya sido claro. ¿Qué está preguntando, señora Aide? No la escuché bien. ¿Está preguntando algo? No sé, ahí esperamos. ¿Sí les queda claro lo que estudiamos hoy? ¿O está? Danielito, ¿le puedo aportar otro versículo? Claro que sí. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bien. En su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios, y
y la vida eterna, hijitos guardados. Muy bien. Y hay muchos más versos, pero hay una cuestión que el hombre, vuelvo y le digo, no lo entiende en gran parte por dos cosas. Uno, porque no quiere, porque está buscando lo suyo propio. Dos, porque está adoctrinado por la religión, por las teologías, por la ley, como les pasó a los judíos. Los judíos están adoctrinados por la ley de los fariseos, ni siquiera por la ley de la palabra, sino por la ley de los fariseos. Bueno, así nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a salir del dogma, tendremos que aprender a romper con la denominación que todavía habita en nuestro corazón, porque es que la denominación ejerce sobre nosotros un peso tan grande que no, es que yo soy unitario, no, que yo soy trinitario, no, que yo soy calvinista, no, que yo soy evangélico, que no, que yo soy presbiteriano, no, que yo soy testigo de Jehová. ¿De qué le sirve? Ninguno de los grandes hombres de Dios, ¿sabe qué? Murió por usted. Y ninguno de los grandes hombres es inmaculado. Y ninguno de los grandes hombres es la verdad. Jesús mismo dijo, ni siquiera yo recibo testimonio de hombre alguno, hablando de Juan el Bautista. Y dice en Mateo por allá capítulo 11 que de los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Quiere ser mayor que Juan? ¿Sabe qué? Entra al reino de los cielos. Nazca de nuevo, tenga vida en su espíritu. No deje que que le venzan los argumentos de los hombres. No se venda por un poquito de estatus. Sea agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, bueno, para cerrar, un número de 1 a 10, señora Anita. Danielito tenía otra, bueno, después le pregunto. El 1. Ok. Cristian, un número del... No, Cristian lo voy a dejar. Bueno, sí, Cristian, un número del 1 al 10. 3. Un número del 1 al 10. Erika. No sabemos. El 5, Daniel, el 5. Señora Carmen, un número del 1 al 10. 9. Un número del 1 al 10, señora Carmencita. El 6. Un número del 1 al 10, Sandrita. El 2. Un número del 1 al 10, señora Mary. Luz Mary. 4. ¿Cuál? El 4. Un número del 1 al 10, señora Miriam. Guillermo. El 7. Señora Miriam, ore por nosotros los pecadores. Me ganaron a don Guillermo. Otra vez. Hoy sí le tocó. Hoy se llevó el segundo lugar siempre don Guillermo. Casi se lo lleva hoy. ¿Me ganaron o me salvaron? ¿De qué no van a salvar? Si es una bendición. Tienen que el turno. No, ore por nosotros los pecadores, señora Miriam. Dios, muchas gracias te damos en esta noche por todo lo que tú nos has enseñado. Gracias porque tú eres la verdad, porque tu palabra es perfecta, Señor, porque a través de las escrituras tú nos has enseñado quién es Jesús, cuál es la obra, Señor. Ante todo, Señor, que tú viniste para darnos vida eterna, vida en el Espíritu, para darnos la salvación. Gracias, Dios, te damos por la vida de todos los que estamos reunidos, por la vida de Daniel y los demás hermanos, Señor. Y Dios, te pedimos que toda nuestra familia, Señor, pueda creer en Jesús, Señor, para que la luz resplandezca en sus corazones, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor, y porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Bueno, para concluir quiero dar unas pequeñas conclusiones. Uy, espérenme, cierro un momento ese micrófono. Listo. Varias conclusiones que quiero dar ahorita antes de que terminemos. La primera, fíjese que hoy hicimos una diferencia entre lo que es la escritura y las palabras de Jesús. Pero nosotros no explicamos si esa diferencia, cuál de las dos es más alta, o cuál de las dos, eso no lo llegamos a tocar. Pero les voy a regalar un verso antes de irnos. Juan capítulo 1, verso 17, que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vino por Jesucristo. Con eso, ustedes ya tienen una diferencia entre lo que dijo Jesús y lo que está escribiendo la ley, o lo que está escribiendo las escrituras, o lo que están hablando los profetas. Hay más versículos, lean Mateo 5, lean Hebreos capítulo 1, están hablando de esa diferencia. Segunda conclusión que vamos a dejar. Jesús está diciendo que cuando Él está hablando y está declarando que Él es Dios, ellos no le quieren creer, entonces les dice, ¿sabe qué? Para que ustedes tengan una garantía de que lo que yo les estoy diciendo es verdad, ¿saben qué? Yo estoy cumpliendo las profecías, yo estoy cumpliendo la palabra del Padre. Entonces usted tiene una garantía muy grande de que lo que Jesús está diciendo es la verdad. Tercero y demasiado importante, no se vaya sin esto. Entiendan, el mensaje esencial, nucleico de las palabras de Jesús es que Él es Dios. Él les está enseñando que Él es Dios. ¿Por qué es tan importante que el hombre entienda? Porque dice ahí, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Solamente yendo a Jesús, podemos tener vida, espiritualmente hablando. Lea Juan capítulo 3, lea Juan capítulo 20, lea Juan capítulo 14, lea Juan capítulo 17, lea primera de Juan capítulos 1, 2, 3, 4. Lea por favor el Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, para que usted entienda de que Jesús está hablando de la vida espiritual. Con esas tres, ¿cómo es que se llama? Conclusiones, ahora sí me voy tranquilo. Habiendo dicho eso. Lea el Nuevo Testamento. Lea toda la Biblia, más bien. Bueno, leamos, dijo la Caridad. Los 76 entonces sea sinvergüenza y no lo lea Cristian, sea sinvergüenza como Cristian y no lo lea. Leamos. Bueno, Danielito, muchas gracias. Daniel, perdón. Gracias. Chao a Perdón, todos. yo quiero agregar algo. Claro que sí. Es pues darle gracias a Dios por la presencia de Juliet, y más que la de Juliet, la de Aide, por esa obra tan grande y maravillosa que está mostrando el Señor a través de ella. La está usando. Realmente ustedes la conocen ya porque han orado, nos han acompañado en oración por ella, ¿sí? Y qué mejor regalo de haberla tenido aquí presente en esta reunión. Es un regalo inmenso de Dios. Quería agregar eso únicamente. De ellas. Bueno. Bienvenidas. Sí, bienvenidas. Como dice, un fuerte, ¿cómo es que dice Carmencita? Fuerte aplauso. A eso se merece un fuerte aplauso. No escuchamos. No escuchamos, Lorenita. Bueno, adiós, hasta el otro viernes. Bendiciones. Adiós. Para todos. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Listo, Dani, muchas gracias. No, un abrazo. Precioso. Gracias. Vea que el Señor los bendiga. Chao, Yesita, Lorena, chao.